Doy gracias a Dios porque puedo continuar con la grabación de este tema. Vamos a continuar nuestro relato de el pueblo de Israel cuando se reúne con el levita y el levita le explica o les dice lo que había sucedido con él, con su concubina y con los habitantes de la ciudad o con las personas de la ciudad de Gabaa que fueron a hacerle daño. Vamos a comenzar a leer en el capítulo 20 de Jueces la segunda parte del versículo número 10. Dice, entonces, cuando el ejército llegue a Gabaa, le dará su merecido por la infamia que han cometido en Israel. Se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre, o sea, la unidad del pueblo era completa y completos todos como si fueran una sola persona, llegaron a la ciudad de Gabaa. Las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo, ¿qué maldad es esta que se ha cometido entre vosotros? Entregad pues a esos hombres perversos de Gabaa para que los matemos y borren el mal de Israel. Antes de atacar a Gabaa, Israel avisa o tiene en cuenta a toda la tribu de Benjamín y les dice de la maldad que los de Gabaa habían cometido, que iban a castigar los que habían cometido esa maldad. Pero ahora nosotros encontramos que dice, pero los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos los israelitas y se presenta la batalla entre todo el pueblo de Israel, ahora no solamente con los de Gabaa que habían hecho el mal, sino contra toda la tribu de Benjamín que se alió con los que habían hecho el mal. Antes, los de Benjamín se juntaron de sus ciudades en Gabaa para salir a pelear contra Israel. Así como los israelitas habían dejado sus casas, sus ciudades, y se habían reunido en Gabaa, era el sitio donde se había hecho lo malo, todos los de Benjamín también abandonaron sus casas y se juntaron en Gabaa para pelear contra sus hermanos, defendiendo las cosas que estaban mal hechas. De esta manera, en esta historia nos encontramos que no solamente el levita había hecho mal, no solamente los que tuvieron que ver con la historia principal, el levita, su esposa concubina, el suegro del levita, todo se había hecho en una forma equivocada. De eso ya hemos hablado. Yo digo equivocada, se había hecho mal. Pero cuando vienen los israelitas a quitar o a borrar
el mal que se había cometido, castigando a los culpables, entonces los de Benjamín, en vez de tratar de quitar también el mal, quitando a los que habían cometido el mal, se enfrentan a sus hermanos y ahora lo que tenemos es una guerra fratricida. Los hermanos peleando con los hermanos. No era una guerra de Israel contra otras naciones que trataban de quitar a Israel del medio, sino dentro de los mismos israelitas se había o se hacía esa guerra. Teniendo en cuenta aquí ahora que cuando comenzamos a estudiar esta historia, lo primero que dice es, en aquellos días no había rey. Y cuando se termina de estudiar la historia, el último que se dice es, en aquellos días no había rey, cada uno hacía lo que le parecía. Eso lo hemos analizado en nuestro estudio y la conclusión es esta. Era un tiempo de apostasía nacional. El pueblo, aunque siempre Dios tuvo personas que le fueron obedientes y le fueron fieles, el pueblo se había alejado de Dios y cada uno hacía lo que le parecía. Aún en esta historia, en el momento donde estamos hablando, que los israelitas se habían unido como un solo hombre a pelear contra Gabaa, y se advierte a los de Benjamín, y los de Benjamín se habían unido como un solo hombre para pelear en favor de los que habían hecho el mal. Nos encontramos en aquel momento en una batalla de los hijos de Dios unos contra los otros. Y esto me hace pensar a mí también, no solamente en aquella batalla, sino a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, que cuando el pueblo de Dios deja de obedecer a Dios, entonces los mismos hermanos pelean los unos con los otros, y así ha sido la historia de pecado en el mundo donde vivimos. Pero también en el tiempo actual, la iglesia cristiana también tiene una lucha muchas veces entre los mismos hermanos. Y me voy a referir a esto de estos dos puntos de vista. Uno, el cristianismo es una iglesia dividida y que lucha contra el mismo cristianismo. Inclusive hasta las guerras mundiales que han habido en la tierra, la primera, la segunda guerra mundial y otras guerras, han sido promovidas entre cristianos. Los cristianos decimos que somos seguidores de Cristo, pero hay muchas iglesias cristianas. En la Edad Media, cuando la iglesia cristiana se alió con los paganos, llegaron a perseguir a sus mismos hermanos cristianos porque no se unían en su apostasía. Dentro de la Edad Media, que se conoce como la Edad Oscura, la iglesia cristiana, a través de la Inquisición, perseguía a los mismos cristianos porque esos cristianos creían de alguna manera distinta.
Y muchos mártires ha habido de cristianos que han muerto en manos de otros cristianos. Lucha fratricida. Las iglesias cristianas, que son muchas denominaciones, porque ¿qué cantidad de iglesias cristianas hay diciendo, yo soy la iglesia verdadera, yo soy el cuerpo de Cristo? ¿Cuántas iglesias cristianas existen? Desde la católica, dividida en dos ramas, la católica romana y la ortodoxa griega, el luteranismo, todas las iglesias protestantes, entre ellas mismas hay batallas y pelean unas contra la otra, diciendo, yo soy el pueblo de Dios. Dentro de la misma iglesia adventista del séptimo día, a la cual yo pertenezco, y le doy gracias a Dios por esto, por ser miembro de la iglesia adventista del séptimo día. Pero ¿cuántas batallas hay entre adventistas contra adventistas? Porque hay muchos hijos de Dios que hacen las cosas mal hechas, no obedecen a Dios, a la vez que dicen que están obedeciendo a Dios. Y esta batalla, esta lucha existe. Es la lucha entre el bien y el mal. Es la lucha entre Dios y el diablo. Y esta lucha continuará hasta el fin de los tiempos. Y en el fragor de esta batalla, de hermanos contra hermanos, de personas que decimos que somos cristianos, que seguimos a Dios, contra otros que también dicen lo mismo, se deshonra a Dios. Cuando Cristo estuvo en la tierra, Él mandó que nos amáramos los unos a los otros, que oráramos los unos a los otros, no que peleáramos los unos contra los otros. Pero ese es el fruto del pecado. El fruto del pecado estaba floreciente en Gabaa y por esto esta lucha allá. El fruto del pecado está floreciente en todas las iglesias cristianas, porque en todas las iglesias cristianas, aunque seguimos a Dios, aunque hay hijos verdaderos de Dios en todas esas iglesias cristianas, muchos no siguen a Dios, sino que siguen las cosas como las quieren seguir, parecido a los tiempos de Israel en aquella ocasión, en que cada uno hacía lo que le daba su deseo y no en obedecer a Dios. Pero nos encontramos a la iglesia cristiana, perdón, al pueblo de Dios, a los israelitas en aquel tiempo, los encontramos peleando unos contra los otros, motivados por una cosa que se había hecho mal, por una narrativa que los llevó a exasperar. Se enojaron, vieron lo malo y fueron conducidos de una manera para ir a una batalla contra sus propios hermanos. Tampoco ellos allí buscaron a Dios como debían de buscarlo, sino que se enfrascaron en una batalla el uno contra el otro. Voy a seguir eh, leyendo otra vez el versículo 14 y después sigo con el 15. Antes los de Benjamín se juntaron en sus ciudades se juntaron de sus ciudades en Gabaa para salir a pelear contra Israel. En aquel día fueron contados 26,000 hombres de Benjamín que sacaban espada, además de 700 hombres de Gabaa. Ese era el ejército benjaminita. Eran
26.700 personas que se preparan para una lucha contra sus hermanos. Versículo 16. Entre toda aquella gente había 700 hombres selectos que eran zurdos y tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Los varones de Israel, sin los de Benjamín, fueron 400.000 que sacaban espada, todos hombres de guerra. Se da alguna descripción de las habilidades físicas y militares que aquellas personas tenían en ese momento. Pero hay también algo que quiero añadir yo aquí a las habilidades militares o físicas que se señalan en el libro. Todas aquellas personas, los de Israel y los de Benjamín, no solamente tenían habilidades físicas, habilidades de guerrero, sino también que tenían sentimiento, tenían capacidad, tenían odio uno contra el otro, uno porque trataban de quitar el pecado que se había cometido y batallaba contra los que habían hecho el mal, y el otro contra aquellos que venían a castigar a los que habían hecho el mal. Tenían sentimientos para ir a la batalla uno contra el otro, pero también tenían una unidad en este aspecto hablando. Todos, de acuerdo con lo que el relato bíblico dice, todos estaban en este momento lejos de Dios. Aunque unos habían hecho una cosa fea, el levita había hecho algo feo también, también los israelitas estaban haciendo algo feo. Fueron a la venganza, fueron a luchar contra el pecado, pero sin estar en armonía con Dios. Y entonces, tanto en un bando como el otro, que reinaba en este momento era Satanás. Yo voy a compartir en este momento dos textos que hay en la Biblia hablando de aquellos momentos y de aquella batalla que se estaba teniendo en, en Israel. En el libro de Oseas, y voy a decirles, el libro de Oseas que se escribió, estoy buscando aquí, las hojas se me está pegando una con la otra para darle la fecha del libro de Oseas, la fecha en que este libro se escribió, para que tengamos idea de lo que en la palabra de Dios escribe y cómo una cosa nos lleva a la otra. Al fin pude despegar las hojas. Oseas se escribió 750 a 730 años antes de Cristo. Así que ahí encontramos la cantidad de tiempo que había transcurrido eh, de lo que dicen los jueces, de la historia de los jueces, a lo que había ocurrido en el tiempo de Oseas cuando Dios lo manda a escribir. Y haciendo referencia a aquel momento, dice en Oseas 9:9, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaa. Ahora se
acordará de su iniquidad y castigará tu pecado. Hablando de aquella batalla, de aquel suceso que había acaecido, se presenta en la Biblia que esa maldad se reconocía y era algo incorrecto que había pasado dentro del pueblo de Dios. Oseas capítulo 10 y versículo 9 dice, desde los días de Gabaa has pecado, Israel, y allí te quedaste. ¿No alcanzó la batalla a los inicuos de Gabaa? Estos textos de Osea están hablando acerca del mismo pueblo de Israel, cómo había sido su lucha contra el pecado, cómo había sido su historia, cómo ellos habían también pecado contra Dios y todo lo que había sucedido. Y Dios utiliza en Oseas una manera de hablar de estas luchas del ser humano, de su pueblo, contra Dios. Eso lo estudiaremos en otro momento cuando estemos hablando del libro de Oseas. Pero aquí se presenta esta lucha del pueblo de Israel con la cual se deshonraba a Dios. ¿Cuál era el motivo de la lucha? El motivo de la lucha era el pecado contra Dios. El pecado siempre ha sido un elemento que desde que entró a la tierra ha mantenido una batalla entre el diablo y Dios. Y en esa batalla también han participado los seres humanos, los que amamos a Dios, le obedecemos y le seguimos, y los que no aman a Dios, ni le obedecen, ni le siguen. No importa que uno dice que ama a Dios, si no se obedece a Dios conforme a su palabra, no se ama a Dios. Digamos nuestro tema hasta este momento. En el próximo tema continuaremos aquí mismo, en esta batalla que se estaba o que se iba a tener en Gabaa entre los hijos de Dios. Comparte este tema con otras personas para que puedan ser beneficiadas y para que podamos entender qué pasó allí con el levita, con esta historia del levita y su esposa. Nos vemos en nuestra próxima grabación.